Todos los martes aquí con nosotros a esta hora para hablarnos de los momentos especiales, históricos de Sonora, sus personajes, ¿verdad? Y sus lugares. Ese es el Sonora en el Tiempo. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme a los dos esta mañana. Buenos días. Y sí, fíjate que venimos a hablar ahora de un personaje. Quisiera hacer énfasis. Ayer fue Día del Ejército. Sí. Una institución valiosísima, además interesantísima. Y también el natalicio de Álvaro Obregón. Pero ahora voy a hablar de otro personaje, no nacido en Sonora, pero prácticamente sonorense. Y además con una gran influencia y que tuvo una carrera destacadísima dentro de su actividad, de su formación pastoral. Estoy hablando de don Juan Navarrete y Guerrero. Mañana... Arzobispo. Fue el 14º obispo de Sonora, sí. Pero fue el primer arzobispo de Hermosillo. Uh-huh. Sí. Hay que entender muy bien esto porque hay que recordar que en el pasado había una sola diócesis, la de Sonora. Hoy tenemos 3. Sí. Y entonces él llega en un momento crítico de la vida del país, en 1919, a Sonora, y además ejerce una influencia enorme. Don Juan, la primera anécdota curiosa de don Juan cuando llega, es que lo estaban esperando en la estación de tren en Nogales, un grupo de sacerdotes ya grandes, esperando al obispo que había sido nombrado desde Roma. Hay que recordar que Ignacio Valdespino y Díaz, el último obispo de Sonora, se había ido años antes. Prácticamente la Grey Católica y la institución estaba pues sin cabeza. La revolución había provocado una desestabilización adentro de las instituciones, aún aquellas que no pertenecían al gobierno. En este caso, la iglesia sonorense, hay que recordar, era muy lejana, y también hay que enfatizar que la institución religiosa en Sonora tenía otras características a las del centro del país. Aquí en Sonora, las iglesias o la religión no tuvo la influencia que tuvo en el centro. Por ejemplo, aquí no fue la iglesia la gran educadora como fue en el centro del país. Uh-huh. Pero aún así tenía una gran influencia. Ignacio Valdespino y Díaz, el obispo que estaba a cargo, se había ido por cuestiones de seguridad, y entonces la diócesis estaba sin gente. Así nombran a un sacerdote, en este caso a don Juan Navarrete, que la anécdota cuenta que llega a la estación de tren en Nogales, se salta del vagón de donde venía y estaban los sacerdotes esperándolo. Venía un hombre juvenil con una cámara de fotos colgada. Sí. Entonces se les acerca y lo ven y le dice, ya saluda él, soy Juan Navarrete. Entonces los sacerdotes se sorprenden. Uh-huh. Y entonces uno de ellos le dice, oiga, el señor obispo, pues qué joven. Uh-huh. Y le dice don Juan, no se preocupe, eso se me quita con el tiempo. Entonces, sí. Eso da una muestra de su temperamento, pero también del dinamismo que le imprimió aquella estaba muy joven, ¿no? Estaba muy joven, treintañero. Pero fíjate que a pesar de su juventud, eso no fue obstáculo para su trabajo. Empezó de inmediato a hacer una gran obra. Obviamente, a mediados, hay que recordar que Plutarco Elías Calles, como secretario de Gobernación del gobierno del general Obregón, pues tenía la mano dura y pesada precisamente contra la institución religiosa. Y es así que este hostigamiento hace que por primera vez don Juan Navarrete tenga que salir exiliado. Y se refugia en Patagonia, aquí cerquita, porque nunca se quiso ir muy lejos. O sea, a pesar de que Patagonia tenía en Arizona. Sí. Entonces, a pesar de eso, tenía él aquí cerca unas pequeñas barracas ahí donde quedó un tiempo, logra con el tiempo hacer las paces y regresa. Después, en pleno conflicto religioso, también tiene que exiliarse, sale otra vez a peregrinar con los sacerdotes que empezaba él a formar. No había seminario en Hermosillo. Y una de las principales funciones de un obispo es formar sacerdotes. Es quizá la primera función que ellos tienen. Sin embargo, ya para finales de los años 20,
llega el hijo de Plutarco Elías Calles, don Rodolfo Elías Calles, que también es un personaje interesantísimo de la vida política de Sonora, también un gobernador muy joven y con la mano bastante dura, y entra en conflicto de inmediato con don Juan. Y quizá viene... ¿Pero por qué? ¿Por qué es el conflicto? El primer conflicto que viene y que es el que desata pues esa animadversión que existía de la familia de don Rodolfo hacia la institución religiosa, es que don Juan quería extender el número de sacerdotes y lo limita. El gobierno le dice, no, van a ser los que yo diga, no los que tú digas. Y eso hace que entren en conflicto y al final de cuentas amenazan a don Juan. Don Juan tiene que agarrar todas sus pertenencias e irse a peregrinar. Es el exilio más largo y más complicado para Navarrete porque se va durante 5 años. Y a pesar, he tenido la suerte de leer algunas partes de su correspondencia que es muy, muy ¿De qué años hablamos de ese exilio? Estamos hablando de inicio de los años 30. Sí. Es prácticamente todo el gobierno de Rodolfo Elías Calles duró 4 años el gobierno, pero su influencia pues permaneció más hasta que viene el rompimiento en el 36 con Cárdenas, y entonces ya se restablecen las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano. Y entonces esos años, él se va, don Juan, parte con una cantidad muy importante de sacerdotes que estaba formando, se va a la Sierra Madre, allá se remonta lejísimos en un lugar que se llama el Rincón de Guadalupe. Allá también tienen otro espacio que se llama Los Ciriales, y ahí prácticamente dura esos 5 años a salto de mata. ¿Por qué? Porque batallones del ejército lo buscaban. Y entonces él, junto con los sacerdotes, cambiaba de lugar, aún así seguía celebrando misa, pero lo más importante, y que es lo que a mí me sorprende de la vocación y la formación de don Juan, no dejaba de formar aquellos sacerdotes y aquellos que se formaron en aquel peregrinaje que él estableció, pues fueron realmente personajes muy importantes de la institución y más allá de eso, para la vida social de Sonora. A finales de cuentas, don Juan nunca, a pesar de tener las invitaciones de los obispos norteamericanos, le llegan invitaciones de varios estados, ya no se diga de Arizona, de estados como Oklahoma u otros estados donde le decían, véngase para acá, espere que pase la hostilidad del gobierno contra usted, que pase un tiempo y luego regresa. Sí. Y él les daba la refugio, le daban, pues. Le daban refugio, él no quiso, se quedó. Esto provocó un ejemplo no nomás a los sacerdotes, sino a la gente de los pueblos, muy aleccionador. Es ahí donde la imagen de don Juan, desde el punto de vista social y político, crece muchísimo. Con el rompimiento que platicaba previamente del gobierno de Cárdenas con el gobierno de Calles, uno de lo primero que restablece Calles y logra modificar es la ley de cultos, aquella ley que había promovido el gobierno callista que cerraba las iglesias y que en fin había una persecución contra los religiosos. La persecución religiosa era una persecución religiosa. Es quizá uno de los errores políticos que cometió Plutarco Elías Calles. De hecho, fíjate que hay cosas que en esta época se empiezan a conocer. Obregón, siendo candidato a la presidencia, le dijo a Plutarco Elías Calles, oye, con esto no ganamos nada. O sea, este asunto hay que modificarlo. De hecho, Obregón tuvo contactos, gracias al padre Armando Armenta, hemos conocido una reunión que tuvo el general Obregón en Nogales con el obispo de Nueva York como emisario del Vaticano, precisamente para acabar con esa persecución religiosa. Para pacificar la relación. Aún así, esto pues no sucede. Después llega el rompimiento, regresa la ecuanimidad gubernamental hacia la institución religiosa, regresa allá a Hermosillo, hace el seminario, empieza con 4 seminaristas aquí en Hermosillo y termina con 70, padre Navarrete. Y aún así, quiero destacar muchísimo que además de fortalecer su pastoral religiosa, que es muy respetable a pesar de aquellos que no crean en ella, hace una gran obra social, hospitales, dispensarios, albergues para ancianos. Es un hombre
interesantísimo desde el punto de vista social, más allá de su ministerio. Por eso había que traerlo un poco a estos tiempos para no olvidar un personaje con tanta relevancia en el Mañana Estado. es su aniversario luctuoso. Muere en 1982. Aquí está su casa donde vivía, que es un pequeño museo. Y es poco lo que yo les puedo contar de la vida de don Juan. Acérquense a la biografía escrita por el padre Cruz Acuña, que es de lo mejor que se ha hecho sobre él. Muy bien. Gracias, Joaquín Robles Linares. Te esperamos el próximo martes para seguir con esta Sonora en el tiempo. Vamos a la pausa y ya volvemos.